reales de secuestro. Incluso de estos asuntos, que no sabemos realmente ya quiénes fueron los perpetradores, porque se creó toda una historieta de bandas de secuestradores y se dosificó, de tal suerte que, como tú lo mencionas, cada que había cierta cuestión política nacional, sacaban una nueva banda, sacaban una nueva detención, lo presentaban en la televisión, y aquí es en donde quiero preguntarte, ¿hasta qué punto tú consideras que el poder mediático, las corporaciones de informativas, estarían enteradas o no? Ya te lo pregunto como periodista. ¿Hasta dónde llega esa ética de los periodistas o ese límite de su responsabilidad de la información? ¿O si acaso no se conoce en el ámbito? ¿O por qué crees que existen estas participaciones en hechos que notoriamente son de índole judicial y que aún así intervienen las empresas mediáticas? Pues sí, efectivamente, mencionas el tema de las víctimas. Yo creo que ahí los medios de comunicación, si no se detenían, porque tal vez no podían entender de inmediato todo lo que estaba pasando, los equipos de Televisa y de TV Azteca que llegaban al lugar, digamos, los equipos de Televisa entendían un poquito mejor que los de TV Azteca porque llegaron antes de que se diera la señal de que entraran los AFIS al mismo tiempo que empezaba la transmisión en vivo de Televisa. O sea, era una actuación policial para las cámaras y no algo que las cámaras estuvieran grabando y que estaba ocurriendo de manera independiente en la realidad. No era una operación policial que las cámaras seguían. Era una operación policial para las cámaras donde el propio Carlos Loret de Mola, según el testimonio de Laura Barranco, su ex colaboradora, que lo dará mañana en la audiencia, ella ratifica, o sea, testifica cómo él daba la señal de cómo empezaba, cuando empezaba la operación policial, ¿no? Ahí, digamos, ellos sabían que estaban transmitiendo algo que no estaba ocurriendo en vivo, sabían que estaban transmitiendo algo que ellos en lo que ellos habían participado, digamos, en la preparación de esa escena, ¿no? En la escenificación ajena a la realidad, ellos participaron. De ahí a decir que sabían que no eran secuestradores, que habían sido detenidos un día antes en la carretera, probablemente eso lo desconocían, pero por lo menos tenían que dudar, ¿no? Y si no lo hacían, y eso es lo que quería decir, si no lo hacían en beneficio de la presunción de inocencia, si no lo hacían, digamos, respetando a Florence Cassé y Israel Vallarta, respetando su imagen, dudando de que fueran secuestradores, por lo menos los medios de comunicación lo deberían haber hecho en beneficio de las víctimas. Porque tal como hoy no podemos prejuzgar de la culpabilidad de Luis N. o de, como entonces no teníamos que prejuzgar de la culpabilidad de Israel Vallarta y Florence Cassé, tampoco podemos como medios de comunicación, y yo veo algunos que se van al otro extremo, ¿no? Tampoco podemos decidir que las víctimas no son víctimas, ¿no? O que las víctimas mintieron, o que las víctimas acusan falsamente. Yo creo que las víctimas no mintieron, las víctimas fueron presionadas para mentir en todo caso. Y eso no las hace menos víctimas. Yo creo que las víctimas en ese caso son completamente víctimas y doblemente víctimas, porque si tal vez fueron víctimas de secuestro, por parte de una banda de secuestradores real, no la del Zodíaco, no Florence Cassé y Israel Vallarta, en todo caso sí fueron víctimas de secuestro por parte de la autoridad. Secuestro y violaciones a sus derechos por parte de la autoridad al obligarles a participar en un montaje, cosa que al día de hoy impide que accedan a la justicia, ¿no? Impide para las propias víctimas que accedan a la justicia. Entonces, bueno, eso, el balance es terrible para absolutamente todos, todo el Sí, mundo. coincido totalmente contigo, Emanuel. Y bueno, y te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, es muy poquito, da para muchísimo este caso, creo que apenas va a empezar a una nueva faceta del caso, esperemos ver esclarecidos los hechos, llegar a la verdad, que se respete el derecho también de las víctimas. Y bueno, Emanuel, tu libro, ¿qué pasó con esa segunda edición? ¿Por qué no está disponible? Bueno, ya sabemos que se Sí, vendió, que fue de los esta más es la vendidos. segunda, de hecho esta es la segunda, la primera edición era así, esta que se presenta ahora, no sé si se vea, sí, esta es la primera, la que se mostró es la segunda, ya no está disponible en librerías, eh, por un tema bueno, en fin, con la editorial ya no está disponible, pero voy a
voy a, digamos, organizar la venta a través de internet por otro canal, ¿no? Bueno, Porque hay mucha gente que lo está buscando, sí. claro que sí, sí, mucha gente lo quiere y bueno, es un tema de interés público, incluso internacional, para ver cómo está funcionando pues, la justicia en México. Te agradezco muchísimo, te deseo excelente tarde, Emanuel, también a la audiencia. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Que tengan todos un excelente domingo. Buena tarde, muchas Muchísimas gracias. gracias.